Buenas tardes. Buenas. Muchas gracias por concurrir aquí a esta presentación del libro que vamos a hablar hoy del médico y escritor antioqueño Carlos Alberto Velázquez Córdoba. Antes de hablar del libro, yo quisiera hablar unas cosas que conozco de Carlos que me han llamado mucho la atención y que nos permiten entender todo lo que vamos a ver en este libro. Yo conocí a Carlos porque estudiamos en la misma facultad de medicina y porque empezamos con inquietudes parecidas literarias de hace mucho tiempo. Incluso participamos en el mismo concurso hace 30 años de humor y medicina, y que yo era el organizador y él fue uno de los ganadores, y desde esa época se le notaba esa búsqueda por ser distinto desde lo literario. Él no se conformaba con lo convencional, no se conformaba con la historia lineal plana, sino que es un permanente buscador de historias y a través de y es infatigable en el momento de crearlas, de tener temas, de hacer búsquedas, lo que le permite ser muy prolífico, porque muchos autores se quejan de que tienen poco tema, pero con Carlos el problema es que le sobra el tema, está encartado con las historias, está encartado con las ideas, por eso salen tantos libros y lo más llamativo, todos buenos. Entonces con Carlos empezamos a mirar y aquí haciendo un sondeo, porque van alrededor de 13 libros, haciendo un sondeo, es un cuentista que en este momento de su evolución está muy refinado, está muy decantado, ya conoce el oficio y eso lo lleva a su segunda faceta en lo que aquí nos convoca, que es como profesor, como pedagogo del arte de narrar, porque es profesor de taller literario. Entonces a Carlos lo conocemos como un cuentista ya muy formado, ya no es un diletante, ya no es un principiante, ya es un hombre que tiene un largo recorrido, un largo trayecto con libros, con cuentos que han quedado de finalistas o han sido ganadores en diferentes concursos a nivel nacional e internacional. Entonces hay libros aquí por todos los lados, La fuga de ideas, recoge mucho material que generan los pacientes o de circunstancias médicas que él la vuelve literatura, porque en eso tiene mucho para enseñarnos. El hombre coge las historias que emanan de la medicina o del dolor humano o del sufrimiento o de la atención médica y genera literatura con eso, siempre en un margen de muchísimo respeto por los pacientes y por la medicina. Cuentos cortos como la vida misma, se tiene confianza, tiene un libro entero de cuentos cortos, que es un género bastante difícil. Tener éxito en el cuento corto es complejo porque necesita una gran factura literaria. Carlos lo ha conseguido. Amelia y otros cuentos, que es de su prehistoria literaria, cuando él recogía leyendas urbanas, comentarios callejeros, historias de barrio y las transformaba en literatura o hasta travesuras juveniles. Y ya se mete en las grandes ligas cuando tiene un híbrido muy interesante de una novela que yo conocí cuando estaba en gestación y que después fue publicada por otra universidad de la ciudad, que es Matar al Lobo, que es un experimento muy interesante, o de una novela fragmentaria o de una secuencia de cuentos con un planteamiento muy interesante, no original, porque eso lo han utilizado muchos autores, pero él lo hace de una manera distinta y nos logra encarretar con una teoría de la conspiración que propone matar a Hitler en el pasado. Y es muy interesante porque parte de una premisa completamente irreal, pero hace una supresión muy interesante de la incredulidad y nos lleva de la mano a creer que es posible matar a Hitler en el pasado. Cuando uno lee esto ya se programa para matar otros 40 y 50 que había que haber matado antes. Él lo plantea, porque ustedes lo ven muy suavecito, pero es un potencial asesino en serie con lo que uno ve en esto. Tiene otros libros también muy interesantes, El retrato del señor Rossi, que es una recopilación de transfiguración, de transmutación que él hace de historias, de la historia del arte, de obras de arte, de historias sabidas, y él hace una intervención de esas historias que se dan por sabidas y las manipula con descaro, las manipula con osadía y hace unos cuentos interesantísimos que le hacen creer a uno que la historia es como él la cuenta y no como en realidad sucedió. Y uno se tiene que ir a buscar
cuál es la verdad o la verdad histórica que conozco desde siempre o la verdad que plantea, porque lo engaña. El hombre tiene oficio definitivamente. Entonces les decía que Carlos ha desarrollado una actividad como cuentista que en este momento ya está muy sólida, en este momento la tiene muy decantada y es muy eficaz como cuentista, pero como es profesor por naturaleza, uno lo saluda y le da una clase, él es pedagogo por naturaleza. Entonces Carlos se preocupó por todo esto que ha venido aprendiendo de cuento, todo esto que ha aprendido del arte de contar historias y todo lo que ha profundizado en el conocimiento de la medicina, lo ha transmitido a través de la pedagogía literaria como profesor de talleres, porque él se preocupa mucho por la teoría, por lo que está detrás de la práctica. Entonces una vez hizo un comentario sobre unos guiones en los diálogos y a los 3 días era el experto más profundo que yo conocía en guiones. Es muy peligroso hablar con él porque él está tomando nota permanentemente, tiene los dedos más rápidos del oeste, hace unas búsquedas impresionantes y llega, él no se conforma con lo que otros consideran que es la verdad, él es un inconforme del conocimiento. Entonces se ha preocupado mucho por aprender y se ha preocupado mucho por organizar el conocimiento y eso es lo que nos tiene aquí hoy. Entonces hoy no nos va a presentar un libro de cuentos, hoy nos va a presentar un libro de cómo se hacen los cuentos, pero va mucho más allá de eso. Cómo se hacen los cuentos a través del otro oficio que él domina, que es la medicina, y en su lucha por tener cada día mejores historias clínicas en los hospitales, de los cuales es auditor y de los cuales es epidemiólogo, se ha preocupado por confeccionar las historias clínicas y descubrió una clave que yo no había visto en otros teóricos, que es, si usted cuenta la historia clínica como un cuento, como una narración literaria, usted puede hacer mejores historias clínicas, pero también puede hacer mejores cuentos. Entonces es muy llamativo, esto es un híbrido muy interesante. Este libro yo lo quería haber publicado hacía mucho tiempo y hice todo lo posible por ayudar a publicarlo, porque pensé que valía la pena que lo leyéramos, no solamente los médicos, sino los escritores, los que queremos aprender a escribir cada vez mejor. Pero es que Carlos no supera en la profundización de la pedagogía literaria. Entonces yo creo que ya le he echado mucho cepillo, pero créanme que me la creo. Estoy convencido de lo que estoy diciendo porque le he seguido la pista. Le he seguido la pista. De ser un buen amigo me convertí en un fan. Lo he seguido. Voy a sus conferencias, me cuelo en sus talleres de incógnito, le sigo la pista porque sé que siempre tiene algo interesante para enseñarnos o para contarnos. Entonces lo sigo como conversador y lo sigo como lector y ahora lo estoy siguiendo como alumno porque como médico y como escritor particularmente me interesa mucho lo que él cuenta aquí. Entonces cuando yo le propongo a la gente que lean este libro, me he encontrado con una resistencia injusta que creo que tenemos que derrumbar ese mito hoy. Y es que este libro no es sino para médicos. Convénzame, Carlos escritor, convénzame, Carlos médico, convénzame, Carlos profesor, ¿por qué los que no sean médicos tienen que leer este libro? Díganos de qué se trata y por qué vale la pena este libro. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí, gracias a Emilio, que es bastante generoso con sus palabras. Yo quiero empezar contando este libro de dónde sale. Este libro durante muchos años me tocó revisar historias clínicas y yo veía que las historias clínicas no tenían la información que se requiere para poder hacer un buen ejercicio de la medicina, pero veía que el médico que no era capaz de contar a otro médico lo que tiene el paciente es capaz de contar la película que se vio el fin de semana, es capaz de contar el libro que leyó, es capaz de contar lo que le pasó a otro amigo en la infancia. Entonces me surgió una duda. ¿Por qué los médicos, las enfermeras, son tan buenos contando lo que le pasó al paciente que se cayó, contando la historia de la película que vieron, contando cómo fue el divorcio, pero no son capaces de contar bien una historia clínica para la que la información que le dio el paciente sea suficientemente clara para otro médico? Entonces yo empecé con eso y me di cuenta que es que
nosotros nos gusta que nos cuenten historias, pero las historias, cualquier historia que nos cuente, tiene que tener un protagonista, tiene generalmente un malo, un villano, tiene que tener personajes secundarios. Toda historia, desde Caperucita Roja hasta El Señor de los Anillos, pasando por Los Miserables, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Y yo me planteaba por qué los médicos no son capaces de contar quién es el protagonista, cuáles son los personajes secundarios, cómo es esa relación del villano, en este caso la enfermedad o el trauma, con ese protagonista, y me di cuenta que ahí había una falencia. Entonces dije, bueno, venga, ¿y por qué los humanos nos gusta contar tanto historias? Y empecé a investigar por qué nos gusta contar historias y por qué las historias que cuentan los médicos no son bien contadas. Entonces este libro habla de cómo es la historia de contar historias. Entonces no es un libro de medicina, es un libro que cuenta cómo los primeros cuentos se dieron entre célula y célula. Yo tengo una célula que me ponen un antibiótico y sé cómo defenderme, pero la célula del lado no sabe y yo le tengo que transmitir esa información. Y los animales aprendieron a contarse historias, de dónde estaba la comida o qué cosas eran peligrosas. Y los humanos aprendimos a crear historias. Entonces, la primera parte del libro cuenta cómo ha sido el desarrollo del lenguaje, partiendo desde las primeras células. La segunda parte es que me gusta la historia de la medicina. Entonces, bueno, si estamos acostumbrados, o sea, ya logramos contar historias incluso a través del lenguaje escrito, y somos capaces de hablar con Hipócrates o hablar con Sócrates o hablar con gente que murió hace mucho tiempo a través del lenguaje escrito. ¿Cómo es el lenguaje escrito? A través de la historia. Entonces cuento las historias de cómo se escribían sobre la enfermedad y sobre la medicina en la segunda parte del libro. Y empiezo contando la primera vez que los humanos escribieron sobre la muerte. El poema de Gilgamesh, 3600 años antes de Cristo. Gilgamesh era un rey que vivía en Uruk. Los dioses están muy molestos porque era un tirano. Mandan a Enkidu a que lo ponga en cinta, que lo controle. Pelean y en esa pelea se vuelven amigos. Y Enkidu se muere y empieza por primera vez a hablarse del temor a la muerte. Gilgamesh tiene que ir a buscar cómo hacer para revivir a su amigo y se encuentra historias maravillosas como la de un señor, Usnapistín, que sabe que empieza a llover, hay un diluvio y tiene que meter animales en un barco, y ahí es cuando se empieza a contar la historia de la humanidad. Entonces este libro cuenta la historia de la humanidad desde el punto de vista de qué cosas sabemos de la enfermedad. La tercera parte del libro es cómo se cuenta un cuento. Todo cuento tiene una persona, animal o cosa a la que le pasa algo. Y a eso que le pasa tiene un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Qué pasa con la medicina? Cuando ustedes llegan con un brazo adolorido, el médico empieza a saber el nudo. Doctor, me está doliendo el brazo. Listo, perfecto. Yo tengo que averiguar cuál es el origen. Me duele el brazo porque porque lo pellizcaron, le duele el brazo porque se cayó, le duele el brazo porque tiene un problema en el calcio en los huesos y tiene un problema en el hueso. Entonces, la función de un médico es averiguar el origen y ayudar a escribir el desenlace. Y eso es lo que planteo. Pero entonces no lo planteo desde el punto de vista médico, lo planteo desde el punto de vista literario. ¿Cómo se cuenta una historia? Y esto es un manual básicamente para los compañeros que están en los talleres. ¿Cómo se escribe una historia? ¿Cómo se escribe un cuento? Yo lo puedo contar desde el final, o lo puedo contar desde el principio, o lo puedo contar en la mitad. Entonces vienen los conceptos de contar un cuento in media res, o sea, desde el huevo, o in extremis, cuando ya todo pasó. Muchas historias nos las cuentan cuando ya todo pasó. Mary Shelley, en su Frankenstein,
cuenta la historia a partir de que ya todo pasó. Y el que cuenta la historia se devuelve, vea, estoy en esta situación porque me pasó esto. Ya todo se resolvió. Los médicos tenemos que empezar a contar la historia desde la mitad. Tengo que averiguar qué fue lo que le pasó al paciente para poder ayudar a escribir ese desenlace. Y nosotros nos volvemos parte de cómo, o sea, lo que le pase al paciente depende de qué tanto el médico entendió el origen. Porque no es que me está doliendo el brazo, no, tomes esto, no, doctor, venga, es que fue que me caí y me fracturé hace 2 semanas. Ah, sí, si usted me hubiera dicho eso, yo le hubiera hecho el tratamiento distinto. Entonces este cuento precisamente trata sobre eso. Es contar la historia del lenguaje, la historia de la medicina, y está escrita para personas que no son médicos, y cómo cualquier persona puede contar un cuento, ya sea un médico, un veterinario, un ingeniero, cualquier persona podría contar un cuento sabiendo que hay unas normas básicas para escribir un cuento. Hay un inicio, un nudo y un desenlace, hay un protagonista, hay un villano, hay unos personajes secundarios, hay un entorno, y todo eso básicamente es lo que nosotros hacemos diariamente. Nosotros lo hacemos diariamente en la casa. Cuando nos preguntan cómo te fue en el trabajo y contamos cómo nos fue en el trabajo, eso es lo que estamos haciendo, ejerciendo nuestra humanidad, nuestra necesidad de contar historias. No sé si me extendí mucho, pero le doy la palabra a Emilio. En estos días de una universidad me invitaron a hablar el tema de creación literaria y medicina. Y me dijo la persona, es que me ingresó a un concepto que yo no conocía muy bien o no lo conocía. Y me dijo, yo quiero que nos hable de narratología médica. Y entonces yo le dije, ahí sí me queda un poquitico difícil porque no tengo claro el concepto de narratología médica. Y puede que lo haya utilizado toda mi vida en mi experiencia como médico escritor. Puede, no lo tengo claro. Entonces le dije, no conozco mucho el tema. Y entonces el profesor me dijo, entonces le conviene leerse un libro que se llama La historia clínica, todo un cuento. Y yo fui que lo propuse a la editorial. Pero esa es la parte de no conocer la teoría. Entonces, ¿por qué este libro? Porque ya usted se volvió un referente en narratología médica, porque es que yo creo que no hay muchos médicos. Yo he escrito 30 libros y yo no he escrito nada ni parecido a un manual de narratología médica. Entonces la pregunta es, a usted ya lo están calificando de experto en narratología médica, de hecho ya lo relacionan como el narratólogo. Cuando necesito un ortopedista voy donde un ortopedista, cuando necesito un narratólogo voy donde usted. Entonces, ¿por qué este libro se puede considerar como un manual de narratología médica? ¿Qué plantea fuera de lo que nos ha contado? Y vuelvo e insisto, ¿por qué el no médico, el escritor no médico o el interesado no médico o el lector no médico se beneficia de llevarse ese libro para la casa y subrayarlo? Vea, este libro tiene unas reflexiones interesantes. Lo primero es que siempre que yo narro algo tengo que saber quién lo está narrando y a quién se lo está narrando, ¿sí? Y hay un error muy grande que uno lo ve en los alumnos de los talleres, la gente que llega nueva, es empezar a contar mi historia, y voy a narrar un caso real. Alguien que en un taller nos dijo, yo cuando estaba niño me escondí en la biblioteca de mis padres, tenía prohibido entrar ahí y vi que mi madre entró, cogió un libro, encontró una carta que le envió su novio antes de conocer a mi padre, y cuando la leyó, ella recordó que había estado en tal parte, que se habían besado. Venga, ¿y usted cómo sabe que ella recordó si usted estaba escondido detrás de unos muebles? Entonces este libro plantea eso. Venga, hay varios tipos de narradores, y hay un narrador que lo sabe todo, y hay un narrador que no lo sabe, y hay un narrador, viene el concepto, y eso es un tema ya más avanzado, que se llama la diégesis. La diégesis es la narratología. Yo tengo que tener claro que solamente puedo contar, si lo cuento en primera persona, solamente puedo contar lo que yo sé, lo que me contaron o lo que supongo. Yo puedo estar aquí contando a ustedes que mientras que Carlos hablaba, Fernando imaginaba que podría estar en otra parte tomándose una cerveza. ¿Yo cómo lo sé? Y ese es un concepto importante cuando uno cuenta una historia.
Cuando uno cuenta una historia tiene que tener muy claro qué tipo de narrador soy. Soy un narrador autodiegético, o sea, cuento mi propia historia, cuento la historia de alguien más, el narrador homodiegético o el narrador heterodiegético. Esto no es un libro de medicina, esto es un libro que simplemente trata de hacer una divulgación, es un libro de divulgación científica y literaria. Cuenta la historia del lenguaje, cuenta la historia de cómo se crearon las palabras, cuenta la historia de cómo se hizo la historia clínica a lo largo de los años, cómo era que escribía Hipócrates sus historias, cómo las escribimos ahora, y cuenta cómo se hace una buena historia para que la historia quede bien hecha, que se entienda, que tiene un inicio, un nudo y un desenlace, y que la historia en ningún momento quede confusa. Entonces, básicamente, esto es lo que se plantea con este libro. Muy interesante la forma de enfocar esta pedagogía literaria, la pedagogía del taller literario, cómo enseñar a escribir, porque es que usted encuentra libros sobre cómo utilizar los signos de puntuación. Usted cuenta libros donde aparecen cómo escoger el narrador, muy teóricos, muy prácticos, y explican puntualmente eso. Cómo crear atmósferas, cómo hacer diálogos. Usted encuentra libros de todo, pero yo no había visto un libro, no lo había visto, donde se recogiera toda la experiencia de un médico, toda la experiencia de un escritor, que nos enseña a hacer las dos cosas bien hechas, con un orden mental, con un orden escritural, y que nos permita llegar a un trabajo eficiente, tanto como escritor de historias, como escritor de historias médicas, como escritor de historias de ficción. Entonces este es un libro pedagógico que realmente vale la pena, está lleno de cifras, de referencias, está lleno de citas contrastadas que permiten ver que el autor conoce lo que está hablando, porque es muy importante ver en un libro de texto la experticia del autor, que el autor demuestre que en ese momento tiene completo dominio del tema, y que si lo estudiamos con juicio, lo que él ya aprendió nos lo puede transmitir. Entonces es un libro que tiene un valor pedagógico importante, y es muy interesante porque es que no todos los escritores son pedagogos. Muchos escritores son intuitivos, saben hacer buenos cuentos, saben utilizar bien la primera, la segunda, la tercera persona, saben hacer buenos diálogos, pero no tienen idea de por qué lo hacen. Entonces, esos son escritores intuitivos, son escritores empíricos, que muchísimos lo hacen demasiado bien. Pues cómo va a desconocer gente que nunca en la vida fue a un taller literario o nunca en la vida estudió literatura, pero tienen grandísimos textos literarios, nuestros grandes maestros. Pues de pronto Vargas Llosa estudió literatura, pero por ejemplo García Márquez no estudió literatura. Sin embargo, tenía esa intuición para entender, a través de la lectura que él hizo de los maestros. Él hizo su propio taller literario y fue incorporando esa teoría sin saber explicar de pronto la diferencia entre autodiegético y heterodiegético, o una analepsis y una prolepsis. Puede que no tengan ni idea de que eso se llame así, pero lo saben hacer muy bien. Entonces, pocos escritores, que los que hemos estado en talleres literarios tanto tiempo y hemos tenido alumnos y hemos tenido profesores, pocos escritores se han preocupado por el rudimento de la teoría para entender cómo se hacen mejores textos. Pocos. La gente sabe hacer buenos cuentos, los buenos escritores hacen buenos cuentos, pero a veces no saben explicarle a un alumno cómo se hacen buenos cuentos. Yo pienso que ese es uno de los grandes aportes de este libro, que el libro se preocupa por pensar en el modelo de la pedagogía literaria. No todos los escritores piensan en eso. Los escritores a todos están buscando historias y cómo contarlas bien contadas. Como decía Oscar Wilde, tener algo que contar y contarlo bien. Pero autores como Carlos van un poquitico más allá, porque se preocupan por el modelo pedagógico, se preocupan por entender la parte teórica, que cuando usted la mete al cerebro, la decanta y la digiere y la aplica, el texto funciona. El texto funciona porque yo lo he seguido como compañero y como alumno, lo he seguido y he visto que si usted aplica esos preceptos que él ya tiene tan claramente diseccionados, los aplica a un texto, eso funciona. Hay una parte que me gusta mucho del libro, la parte donde decía de por qué le gusta al ser humano que le cuenten historias. ¿Por qué no nos la leías y nos contabas?
¿Cuál es la diferencia fundamental entre los animales y los humanos? Muchos se decepcionarán porque no responderemos que es el alma, pues creemos firmemente que la diferencia fundamental entre los humanos y los animales está en la capacidad de contar nuestra propia historia. Les proponemos un experimento mental. Imaginen lo que pasaría si nuestros perros o gatos, o en general nuestras mascotas, tuvieran la capacidad de contarse entre sí las historias del pasado. Imaginen tan solo que a su perro, conversando con el del vecino, le está contando que se enteró de que en el proceso de domesticación hace 150.000 años, los humanos solíamos matar a los ejemplares más agresivos y solo conservábamos los más dóciles. ¿Qué ocurriría si los perros tuvieran la capacidad de contarse esa historia? ¿Qué pasaría si los animales pudieran contarse sus orígenes desde la perspectiva animal? Casi nos atreveríamos a afirmar que si los animales tuvieran historia, volvamos al concepto de investigación sobre el pasado, no seríamos la especie dominante en la Tierra. Hace mucho tiempo nos hubieran destronado. Lo que nos diferencia de los demás animales es que somos capaces de contarnos historias que nos unen como especies. Tenemos la capacidad de inventar conceptos como nación, dinero, honestidad, justicia, bondad o maldad. Somos capaces de tratar de hallar un origen común a todos los humanos y contar historias de un primer hombre o de los dioses que los crearon. Tenemos la capacidad de imaginar un futuro y de trabajar por él. Nos creemos esos cuentos porque ello nos da cohesión como grupo. No hubiera sido posible contar esas historias antiguas a través de la genética ni transmitirlas a la descendencia por medio de la reproducción sexual. Tampoco a través de complejos movimientos de liberación de feromonas o de gestos visuales. Sería extremadamente intrincado explicar, usando estas señales, que hace 2 días en la pradera tras la colina, otro grupo de cazadores observó una manada de mamuts que se dirigía al río. Por esa razón, los humanos creamos un lenguaje muy avanzado que nos permite comunicar conceptos abstractos. Imaginen la dificultad que tendríamos para explicar la diferencia entre ayer, anteayer o hace una semana si lo hiciéramos con gestos, olores o movimientos. El manejo del tiempo y del espacio es un privilegio que nos da nuestra capacidad de comunicación. Nuestra humanidad radica en que somos una especie que puede contar historias complejas. Ya ven el tono del escritor. Él nos lleva de la mano a uno. Ahora, los que veníamos enseñados a cierto tipo de narraciones de Carlos, hombre, tenemos que cambiar el registro, porque este libro nos plantea niveles de lectura diferentes. Cuando usted se mete con este libro, de cuentos cortos de Carlos, cada libro, cada cuento es un asombro, cada cuento es una cachetada porque el hombre lo sorprende a uno. Entonces tiene porque yo les decía al principio de la conversación, ¿Damos uno? sí, yo le decía al principio de la conversación que Carlos es un generador permanente de historias. Hay 2 tipos de escritores, los que describen la realidad y se roban de la realidad los temas para escribirlos y son notarios de una realidad que modificado no es muy parecida a la real que conocemos, y los que permanentemente están inventando historias. Este man está en un semáforo y está inventando una historia de si ese semáforo se dobla y se mete por la ventana, ¿qué puede pasar? Una cantidad de cosas que uno le queda gringo. Yo con Carlos me he quedado gringo porque lo tengo que coger con despacio, porque me abruma su capacidad de generar historias. Este libro hay que leerlo en un registro distinto. Aquí encontramos a un Carlos con menos necesidad de mostrar el asombro, sino un Carlos con método, un Carlos que vuelve a ser el profesor que estudió la historia, la pensó, la decantó y nos explica de una manera muy pedagógica por qué llegamos, a veces de manera compleja, a cierto conocimiento que nos puede ser útil. ¿Por qué digo esto? Porque ya me pasó con un lector de Carlos que se engañó porque no era el libro que esperaba de Carlos, pero al contrario, este era el libro que yo esperaba de Carlos, el libro que no me abrumara con tanto asombro, porque una persona tan sencilla como yo no puede con tanto asombro porque me da un derrame. Entonces más bien lo leo con despacio, como leí este libro hay que cogerlo con un lapicero en la mano, no hay que tener afán, no se va a asombrar en cada página, pero va a aprender muchísimo porque va a ser una profundización y usted siente que está profundizando en el concepto. O sea, este es uno de los libros donde usted dice, pucha, sí estoy aprendiendo, porque este man le cuenta a uno cosas que uno no sabe.
Y los libros pedagógicos le tienen que enseñar cosas que uno no sabe, porque ya para acabar de leer una cosa que yo ya sé, yo no tengo nada que aprender ahí. Pero en este, por ejemplo, yo que he leído tanto manual, yo que he leído que he estado tanto en el mundo de la docencia y que he tratado de escribir tanto, este libro me produjo otro tipo de asombro distinto, el asombro de la profundización académica, donde si lo leo en la clave que es, con lapicerito en la mano, tomando notas y dejándome llevar, entendiendo que yo no hay competencia para él, que este man sabe más que yo de esto, a pesar de trabajar en lo mismo. Somos médicos, escritores, pero me dejé llevar con una humildad tranquila, me dejé llevar por el concepto académico y vi que cada página yo estaba aprendiendo más de cosas que no sabía y estaba organizando ideas que me sirvieron como médico, escritor de historias clínicas, pero como médico que permanentemente está tratando de mejorar su proceso escritural. Entonces por eso es que es importante entender bien de qué se trata este libro y qué pretendemos con él. Este libro va a vender mucho más, porque este libro usted se lee una página, se ríe, se asombra, insulta, y pasa a la otra y encuentra otra historia y encuentra otra y dice, este man no trabaja o qué, que me tiene pensando en cosas a toda hora. Entonces este es muy comercial, muy amigable, de una gran recordación y muy agradable. Este libro exige un lector comprometido. No es fácil, va a vender menos, garantizado. Ya me está mirando raro lo de la editorial, pero va a vender menos porque es un libro el doble inteligente y no todos los lectores son inteligentes. Este necesita un lector consagrado, este necesita un lector que crea en un proceso propio y que sepa que está buscando en él, mejorar su propia comprensión del mundo a través del mundo que el autor ya comprendió. Él nos facilita ese camino, nos acorta un poquitico el camino y eso es lo que yo le agradezco con este libro. Y créame que le he seguido la pista a todos los libros de Carlos, me tienen que creer. Le he seguido la pista, he estado cerca del proceso editorial, es más, me antojé hasta de publicar con él y ya una universidad en Medellín nos va a publicar un libro de microcuentos, 150 microcuentos de 2 médicos escritores. Lo vamos a sacar conjuntamente, se llama Asombro y Extrañamiento. Y le tenemos toda la fe del mundo, pues, por lo menos yo. Porque no he podido que este Santo Tomás le tenga fe, porque él es demasiado exigente, como van a ver aquí. Y yo busco más el entretenimiento, él es muy entretenido, pero aquí busco la profundización del concepto teórico. Entonces quiero que eso quede claro, porque los que conocen el estilo de Carlos no van a encontrar otra maravilla de estas como el retrato del señor Rossi. Estas son historias que nos remiten a Dimensión Desconocida, a Alfred Hitchcock, nos remiten a los grandes narradores de los años 50, porque está lleno de fantasía y de manipulación de la realidad. No lo van a encontrar en este, pero es que no lo busquen. O sea, Carlos como escritor de ficción ya tiene un nicho. Ahora Carlos está haciendo algo que los otros escritores no hacemos, el Carlos pedagógico, que quiere enseñarnos a entender de una manera distinta la literatura y que quiere llevarnos de la mano en un proceso muy pedagógico y que funciona para entender cómo se puede escribir mejor a través de las historias. Me dijiste que querías leer un cuento. Ay, pero de pronto los entretengo con un cuentico, con 2 cuenticos cortos, para que vean que es diferente el enfoque de este libro que estamos promocionando hoy. Les quiero leer un cuento muy corto que se llama Milagro. En aquellos tiempos había un ciego de nacimiento que se desplazaba sin dificultad por toda Galilea, ayudado con un bastón y su fino oído. Se dice que era capaz de reconocer a los animales por el sonido de sus pisadas y a las personas por su forma de respirar. Entonces, un carpintero de Nazaret que hacía milagros, se le acercó y le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Y el ciego, sin pensarlo 2 veces, respondió: quiero oír mejor. Leete el cuento del que iba a matar al profesor. Bueno. Va otro cortico. Otro cortico aquí y después leemos el que pide Emilio. Engaño. Después de que Caperucita Roja se encontrara con el lobo feroz en medio del bosque y le contara para dónde iba, tomó el camino más largo para llegar a la casa de su abuelita, mientras el lobo cogió la ruta más corta. Al llegar, la niña tocó la puerta y una voz desde el interior le preguntó: ¿quién es? Yo, abuelita, Caperucita.
Pasa, hijita, sigue por favor, estoy en la cocina. Caperucita se dirigió hacia allá. Abuelita, ¿te encuentras bien? Preguntó la niña al notar sangre en sus manos. Muy bien, mi hijita, respondió la anciana mientras limpiaba un cuchillo. Tu plan funcionó a la perfección. Hoy cenaremos estofado de lobo. Es un cuentazo. Vamos a ver si encuentro el de... Carlos acostumbra mucho coger un hecho conocido, la historia de Caperucita Roja y el lobo, y a lo que termina eso, estofado de lobo. Vamos a ver si encuentro el otro de... ¿Ya no saben si dan el premio? Ah, el de Dilema. 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 El profesor de literatura propone a sus jóvenes estudiantes un concurso. Escribir el microcuento de suspenso más corto que se les ocurra. Al día siguiente les comunicaría cuál, en su concepto, es el mejor. Uno de ellos, de tan solo 5 palabras, capta su atención. Profesor, mañana voy a asesinarlo. Ahora no sabe si denunciarlo ante la policía, reportarse enfermo y faltar a clases o declararlo ganador. Como pueden ver, Carlos es un narrador muy solvente, ha ganado ya mucha madurez. Entonces la invitación de hoy es a que conozcan otro Carlos que puede ser de más perduración, que puede tener un impacto más profundo cuando la persona quiere escribir mejor. Esta no es para el lector que se va para una finca en una hamaca a tomarse media de ron en un abanico mientras lee esto. No es para ese lector, es para el lector que quiere profundizar en su propio proceso de aprendizaje de la escritura. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta, un comentario? Yo agregaría una cosa, Emilio, y es que también los que les gusta la historia, en este libro van a encontrar toda la historia de la medicina contada en palabras muy sencillas, contando por qué Hipócrates se considera el mejor, el médico, la base de la medicina actual. Pasamos por Galileo, por Avicenas, por Galeno, pasamos por Sydenham, empezamos a contar por qué es tan importante Florence Nightingale, la fundadora de la enfermería. Empezamos a contar por qué, por ejemplo, los cirujanos y los médicos eran personas diferentes. Yo no sé si ustedes saben de dónde vienen los avisos de barbería que hay, que tienen unas rayitas rojas con 2 recipientes arriba. En la Edad Media, por ejemplo, se consideraba que abrir el cuerpo humano era dañar la obra de Dios. Entonces los médicos leían libros, miraban la orina, miraban la persona, miraban la lengua, pero no se atrevían a hacer nada que implicara abrir un cuerpo. Entonces para eso habían unos cirujanos barberos que le sacaban a uno las muelas, le hacían sangrías y por el derecho le cortaban la barba. Ellos eran médicos de un nivel inferior, y los cirujanos y los médicos no la iban. Se consideraban dos profesiones, 2 oficios diferentes. Los cirujanos barberos a lo largo de los años evolucionaron y dejaron de hacer cirugías, pero todavía conservan los 2 recipientes, uno arriba y uno abajo, con las líneas de sangre chorreando, porque eran los que hacían las sangrías. Eso lo van a ver en el libro. El libro está lleno de datos de ese estilo, contando cómo ha sido la tradición de la medicina y de la enfermería a lo largo de los años. Si quieren aprender datos raros, lean este libro. Y ahora sí explícanos qué es la narratología médica, hombre. Sácame esa duda. Bueno, ese concepto fue introducido por la doctora Rita Cherón más o menos en el año 2000, y establece que hay más o menos unos 5 tipos de medicina narrativa. 1, las personas cuando escriben se mejoran. La narración, el escribir, es terapéutica. Segundo, llama la atención que haya tanto un médico que escriba, y es por una razón muy clara, o hay varias razones. Una, los médicos permanentemente estamos recibiendo información y recibiendo historias de todo tipo, historias felices, tristes, de angustia, etc. Estamos expuestos a todas las emociones humanas y se nos enseña a averiguar datos. Ahorita cuando les hablaba, cuando empezamos la charla, yo les decía que los médicos muchas veces no preguntan la información completa. Cuando a un niño le están contando una historia,
Si al niño hay algo que no le cuadra, el niño lo pregunta. Es lo mismo que nos enseñan a los médicos. Venga, entonces, ¿usted cómo está durmiendo? ¿Cómo está orinando? ¿Cómo se siente con tal cosa? Nos enseñan a hacer un interrogatorio mejor que cualquier espía para averiguar datos y nos enseñan a analizar esos datos. Entonces tenemos la capacidad de recoger información y de sistematizarla y de organizarla para que esa historia pueda ser entendida por otro. Hay muchos médicos escritores, o sea, si uno coge, Nabokov era médico, Arthur Conan Doyle era médico, Rabelais, el de Gargantúa y Patronel era médico, Federico Schiller, el poeta alemán, era médico, Descartes era médico, Newton sabía de medicina. Entonces, es un montón de gente que estaba entrenada en esto y escribe mucho. Lo otro es la medicina narrativa, también tiene que ver con cómo los escritores manejan la enfermedad en sus historias. Una buena novela casi siempre tiene un enfermo, casi siempre. Busquen, miren una novela y siempre hay una condición médica por ahí metida. Hay alguien que convulsiona, o hay alguien que tiene una depresión, o hay alguien que tiene una fobia, o hay alguien que tiene algún dolor. Casi siempre la medicina está metida ahí. Y por último, dentro de esto es cómo debemos escribir la historia clínica. Entonces hay varios aspectos de la medicina narrativa. Una, el aspecto curativo; el otro es la literatura en la medicina en la literatura, y cómo escribir una buena historia siguiendo las normas de narratología. Uno a veces encuentra las historias clínicas: paciente en silla estable, y uno queda pendiente, bueno, sí, la silla estaba estable, pero el paciente era el que estaba estable. Paciente, estable en la silla. O el paciente, ¿cómo es que dicen por ahí? Por ejemplo, en la medicina se utilizan muchas siglas, y recuerdo un caso de una clínica donde nosotros tenemos una medición del corazón, que es la fracción de eyección. Las siglas es FE, y una secretaria recién llegada a la clínica estaba buscando al sacerdote porque el paciente tenía una fe bajita, tenía una fracción de eyección bajita. Y en medicina lo vemos mucho. Paciente que llega con un accidente, que tiene un trauma por ser atropellado por un vehículo con traumatismo en cadera. Venga, fulanito, esa señora le atropelló un caballo cojo. Entonces, son cosas que tenemos que enseñar a los médicos. Cualquier persona tiene que saber escribir. Nosotros por humanidad, como por ser humanos, tenemos la tendencia a contar historias. Entonces tenemos que aprender a contar esas historias. Somos una especie que cuenta historias, y cualquier persona puede ser escritor si lo hace bien. Bueno, este libro se empezó a gestar por allá en 2014, 2015 más o menos, a raíz de una conferencia que dicté en un coloquio iberoamericano de medicina narrativa que se dio en Cali. Yo planteé el tema de que la historia clínica era exactamente un cuento literario, y que infortunadamente muchos médicos no lo ven así. Los médicos ponían muchos datos pero poca historia. A veces uno encuentra una historia clínica que dice 8 años, contacto con un animal rabioso, está muy grave. Hombre, esa es la historia de Caperucita Roja. Pero venga, usted me está contando la historia de Caperucita Roja, me está contando la historia de una niña que saliendo del colegio la mordió un perro y tiene una herida infectada. Entonces aprenda a contar la historia bien. No me dé datos en la historia clínica, cuénteme una historia. A raíz de eso, la ponencia que se hizo se sacó en un libro pequeñito, y fui construyéndole la parte de la historia de los registros médicos, la historia del lenguaje. Entonces este libro se demoró más o menos unos 10 años en salir a la luz. Hay historias que uno se demora media hora o 10 minutos, pero hay otras que requieren un poco más de trabajo. Este libro, como tiene referencias, tiene fotografías, tiene imágenes, implica un poco más de trabajo. ¿Alguien más?
Bueno, agradecemos mucho la atención. Yo creo que es una buena experiencia de lectura, una buena experiencia de compra. Estamos muy contentos por este libro que nos enriquece. Les agradecemos mucho la participación y el acompañamiento. Y ahí les quedan los libros para que los compren, los consigan, los recomienden. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a la editorial, a CEUC por darnos este espacio, a Emilio por sus palabras tan generosas y sobre todo a ustedes por estar aquí. Muchas gracias.